Buenos días, desde la Solapita BT. Hoy vamos a hablar de los Países Vascos. Roberto, Roberto Ascune, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ya eh, como introducción, mi apellido es Vasco, Ascune. De ahí mi intención de conocer algo que siempre tuve inquietud de hacerlo, porque de parte tanto de mi papá como de mi familia nunca se planteó el tema de hablar de la cultura vasca. Bueno, Eh, en algún momento había un centro vasco cerca de donde yo trabajaba, en Capital, y empecé a averiguar si había cursos y demás. Y sí, había cursos, y además de enseñar los fundamentos del idioma, que se llama euskera, también daban charlas sobre todas las costumbres del pueblo vasco. eh, eh, y digamos, a partir de ahí empecé a ver, a interiorizarme algo de... Te empezaste a exteriorizar, digamos, tus orígenes, podemos decir, en cierta medida. Claro, sí, sí, era algo que yo, digamos, no sabía nada y que, bueno, que en algún momento me interesé por conocer algo. Y cuando hablamos de los Países Vascos, ¿no? ¿Qué son los Países Vascos? El País Vasco, a veces se habla erróneamente de que hay vascos franceses y vascos españoles. Eso puede derivarse del hecho de que hay una zona habitada por vascos en Francia, en la parte sudoeste de Francia, y una parte en el noreste de España, habitada por Países Bajos. Son 3 provincias en Francia y otras 4 provincias en España. Pero... ¿Separados por los Pirineos, podemos decir? Claro, claro. Pero digamos, los que sostienen que el pueblo vasco es uno solo, no hablan de vascos franceses ni de vascos españoles, son todos vascos. Y consideran, en algún momento se consideró que la frontera para el País Vasco era inexistente. Entonces, los que iban de un lado hacia otro, la frontera, no se consideraban a sí mismos contrabandistas. ¿De qué parte de vos o tu familia, de qué parte de...? Mi familia es de una de las provincias españolas que se llama Guipúzcoa, cuya capital es San Sebastián, que tiene un nombre vasco, que es Donostia. Yo una vez escuchaba hablar de un equipo de fútbol de ahí, de ese lugar, que le decían los Donostiarra. Yo siempre me preguntaba qué querías decir eso de Donostiarra. Bueno, a esa ciudad, como en el bajo se llama Donostia, y el sufijo ra significa de tal lado. Entonces, Donostiarra son los de Donostia. Bueno, de esa provincia, de 2 pueblitos que están muy cercanos a San Sebastián, según lo que yo pude averiguar, vino a mis ancestros a la Argentina. Sí. ¿Te acordás más o menos en qué tiempo fue eso? ¿Que fue al principio del siglo XX? Sí, lo que yo puedo averiguar es que llegaron, mi familia es de la zona de Junín, provincia de Buenos Aires, y pude averiguar que hubo un Ascune, supuestamente el primero, que llegó en 1800, no me falla la memoria, 1865, algo así. Y más de 150 años estamos hablando. Claro. Y después pude ver en un libro que habla de la historia de Junín y sus adyacencias, que había varias familias ascunes, todas ellas muy prolíficas. Ahora, Roberto, vos siendo no primera generación, digamos tercera tal vez, o cuarta, Sí. Sigue tirando a averiguar tus orígenes vascos. Es como que la tierra tira. Sí, aparte... ¿O por qué si no? Aparte porque a medida que me fui interiorizando de
de la forma de actuar de los vascos, veo que hay ciertas cosas que me identifican con eso. Ajá, Por ejemplo, la solidaridad. ajá, El pueblo vasco es muy solidario. Cuando, por ejemplo, en la antigüedad una familia se quedaba sin el padre de la familia, todos los vecinos concurrían a auxiliar a la viuda y a los chicos que quedaban sí, sí, digamos, sin su padre. ajá, Y hay muchas tareas que son comunitarias, por lo menos en la antigüedad, ¿no? Ahora, por supuesto, que ya va a haber cambiado. Entonces, eso siempre me llegó mucho y siempre traté Y acá, bueno, en Argentina tenemos una migración bastante importante de vascos. Sí, yo creo que después de probablemente de los gallegos, Sí, sí. la parte de España que más vinieron inmigrantes debe ser los vascos. Porque, por ejemplo, eso no se ve que haya muchos sevillanos acá. Ajá, y tiene una cultura muy rica, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Por empezar, que se dice que el pueblo vasco es prácticamente el único que mantiene su idiosincrasia desde tiempos lejanos y que recibió pocas influencias de las invasiones, por ejemplo las romanas. Por ejemplo, en el idioma vasco hay un hecho significativo, es el mes de noviembre. El mes de noviembre, en todos los lenguajes que descienden del latín, castellano, italiano, incluso el inglés y demás, al 11º mes, que para nosotros es noviembre, pero con algunas variantes, todos los nombran igual. Novembre, novembro, november, que es un derivado de el latín novem, noveno. Sí, sí. Que en esa época, digamos, en un calendario anterior, el noveno mes era noven, era noviembre. Sí, sí. Y conservó ese nombre a pesar de que en nuestro calendario es el mes número 11. En cambio, en el idioma vasco, en noviembre se dice azaro, que significa época de siembra. O sea que ya hay algo que identifica, digamos, la singularidad de todo lo vasco, ¿no? Y tengo entendido que es una lengua que más que fue defendida por el mismo pueblo. Tuvieron varias posibilidades que subsistió a pesar de... Sí, que tiene muy poca influencia, como ya dije, por ejemplo, del latín, que tuvo, es uno por ahí el idioma, digamos, que ha influido más en todos los idiomas actuales. Tiene muy poca influencia. Sí. Por supuesto que se han agregado vocablos, sobre todo los derivados de, por ejemplo, tecnologías actuales. Por ejemplo, un nombre que me acuerdo, computadora se dice compugailúa, algo así. Digamos, y todo lo que sea cosas que se fueron agregando de tecnología, por supuesto que tiene que tener un nombre que antes no estaba previsto. Roberto, ¿y vos has escrito algún que otro cuento, que lo hemos subido, ¿no? En la solapita? Tenés un seudónimo. Sí. ¿Cuál es tu seudónimo? Asier. Asier. Que es un nombre vasco que lo saqué de un jugador de la Real Sociedad, que ya hablé de la Real Sociedad, bueno, un jugador que yo lo veía jugar y que era un jugador muy, muy técnico, que jugó hasta hace 2 o 3 años. Su nombre era Asier y su apellido Ilarramendi. De ahí saqué el nombre Asier. Bien. ¿Y pudiste conocer algo? Sí. En el año antes de la pandemia, un amigo y compañero de trabajo tiene un hijo en Madrid y lo va a visitar más o menos regularmente. Y cuando él me dijo que iba a ir,
yo siempre, digamos, tenía esa idea de ir al País Vasco. Y cuando él me dijo que iba a estar un tiempo en Madrid, se me ocurrió ir, digamos, ir primero a Madrid para ponerme, digamos, ¿Fuiste con él? No, No, solo. él fue, yo fui a la semana. Ajá. Y tuve la suerte de ir con mi hijo. Estuvimos unos días en Madrid, me puse canchero de cómo podía ser y bueno, nos tomamos el tren y nos fuimos al País Vasco, a San Sebastián. Y de ahí hicimos un periplo por lugares, digamos, cercanos, entre ellos a dos pueblitos, que uno se llama Azpeitía y el otro Azcoitía, donde aparentemente, desde donde había venido ese Ascune que vino a la zona de Junín. Ajá. Y estuve tratando de averiguar, en la municipalidad me dijeron que no había antecedentes, pero me dijeron que fuera en uno de esos pueblos, a ver al cura, que probablemente ellos tenían información. Cuando fui yo pensé que el cura iba a sacar algún libro polvoriento y le iba a sacar la tierra. No, ¿qué hizo él? Agarró una computadora portátil y empezó a buscar. Y llegó a lo mismo que había llegado yo. Que había un tal Andrés Ascune. Había dos, un Andrés Ascune de Azpeitía y otro Andrés Ascune de Azcoitía, que habían nacido en esa época y podrían ser uno de los Andrés Ascune que llegó a Junín. El cura llegó a lo mismo. Y aparte me dice, pero ¿sabe qué? Me trató muy bien, nos trató muy bien, nos atendió. Pero ¿sabe qué? Si yo conozco unas monjas Ascune, y las llamó, adelante mío. Y les preguntó si tenían antecedentes. Y las monjas dijeron que no sabían de si algún antepasado de ellas se había ido a la Argentina. Así que bueno, quedó esa parte, digamos, hasta ahí llegué. Pero visité los dos pueblitos, visitamos los dos pueblitos. Y sí que lo que conoció es San Sebastián, sería. Sí. Y ahí buscó, ¿no? Sí, estuvimos ahí, no recuerdo si 3 o 4 días, y de ahí hacemos las excursiones a otros pueblos. Y si te pido que me describas qué sentiste, cómo lo viviste. Y San Sebastián es una ciudad que si bien tiene su parte, le llaman la parte vieja, es una ciudad modernísima, con mucho movimiento, es una capital importante. Linda. Sí, muy linda, tiene una playa hermosa. Lo que sí, en el tiempo que fuimos nosotros, a pesar de que era primavera, fuimos en mayo, muy lluvioso, llovía casi todos los días. Ajá. Más que lluvia, una llovizna casi permanente. Pero me impresionó mucho llegar a los pueblitos donde supuestamente en algún momento vivían mis antepasados. Eran dos pueblos muy lindos, ubicados en lugares con mucha, digamos, serranía, muy linda. Y Roberto, ¿sabes lo que es una de las cosas que a mí más, lo que yo estuve viendo, que conozco, de la mitología? Sí. A mí me llamaron la atención algunas cosas, pero me gustaría que vos me digas algo de la mitología vasca. Sí, es bastante amplia, hay muchos seres mitológicos, algunos, digamos, benefactores y otros todo lo contrario. Sí. Pero todos ellos tienen, como te puede decir, respetan la idiosincrasia vasca. Por empezar, son todos autóctonos. Según todos te dicen que o son de alguna montaña del País Vasco, o en algún bosque, y que tienen mucha relación con la historia, pero con la naturaleza, ¿no? Sí, algunos de ellos, después vamos a hablar particularmente de dos que me llamaron más la atención, pero todos, digamos, hablan, están muy
muy metidos en el País Vasco, en sus bosques, en sus montañas, en sus cavernas. Hay muchos seres mitológicos que supuestamente siguen viviendo en las cavernas y por ahí se presentan imprevistamente ante los que visitan esas cavernas. ¿Y cuándo querés contar? Uno es Aitor. Aitor es una especie de patriarca vasco. Muchos dicen que fue al llamarlo patriarca, que fue el que originó el País Vasco. Que toda su familia después se diseminó por todo lo que es el País Vasco y digamos son los antepasados de todos los vascos. Lo destacable de Aitor es que vive muy en contacto con la naturaleza y la respeta profundamente. Pero hay un mensaje, ¿no? De Aitor. Sí. Él, digamos, enseñó a sus hijos todos los secretos de la agricultura, de la industria, de las artes, para que supieran desenvolverse en tiempos de paz. Y les inculcó la idea de la solidaridad y de la unidad, con lo cual podría equivaler un poco al Martín Fierro nuestro cuando habla de aquello de los hermanos unidos. Él inculcó, digamos, la unidad y solidaridad que debe primar entre todos los vascos. Y eso fue, digamos, lo que lo hizo más resistente, entonces, porque... Claro, yo te dije que le enseñó todo lo necesario para desenvolverse en tiempos de paz, pero también les enseñó, por llamarlo, no sé si está bien dicho, las artes de la guerra, para defenderse contra las invasiones, porque el País Vasco, como todos los lugares de estuvo constantemente invadido por pueblos, digamos, conquistadores. Entonces también les enseñó cómo defenderse en tiempos de guerra, pero siempre, digamos, privilegiando la unidad, la solidaridad, digamos, y el defenderse mutuamente. Ese fue Aitor. Ese fue Aitor. Hay una versión, digamos, de un Aitor más. Bueno, es que Aitor, presuntamente, si dicen que es el patriarca, evidentemente es según la leyenda de tiempos inmemoriales. Pero hay una versión de un Aitor más reciente que lo pinta como una especie de Noé vasco. Como que llegó al País Vasco en una nave, y que esa nave, a la manera de Noé, fue el que trajo toda la fauna del País Vasco y demás. Me parece que está un poco, digamos, en pero es interesante el mensaje de la unidad, de la defensa y sí, cómo tenemos que defendernos, ¿no? Sí, sí. Por eso lo relacionaste con el Martín Fierro. Sí. Es decir, los hermanos se han unido, ¿está? Claro, y bueno, y un poco se relaciona con lo que yo te decía antes, que el pueblo vasco es muy solidario, o era por lo menos muy solidario. A veces Martín Fierro se refiere más a la familia y acá tal vez más como para... Claro, porque el gaucho era más nómade, sí, y por ahí se las tenía que rebuscar solo. En cambio, el pueblo vasco, digamos, por mucho tiempo, digamos, vivió la relación misma, ¿no? Que se está haciendo hasta... ¿Y qué más? Y bueno, otro ser mitológico que a mí me impresionó mucho es el Olencero. Ajá. El Olencero. ¿Qué es el Olencero? El Olencero es un señor que vivía en un bosque y que su oficio era de carbonero. Hacía carbón. Y un día, una noche, vio una estrella que se desplazaba en el cielo. Y él la siguió. Y llegó a un pueblo de gente muy pobre, muy necesitada, con muchas privaciones.
y era en la época del invierno del hemisferio norte. Entonces la gente sufría frío, hambre, y los chicos totalmente desamparados. Entonces él, al volver a su casa, dijo que pensó que tenía que hacer algo por esa gente. Entonces, como entre sus habilidades estaba la carpintería, empezó a hacer juguetes de madera para los chicos. Y bajó al pueblo llevando juguetes, llevando carbón para combatir el frío y llevando alimentos para combatir el hambre de esa gente. Entonces, desde ese entonces el pueblo vasco tiene al olencero, los chicos como lo esperan por los juguetes, los grandes porque es una especie de mensajero de esperanza, digamos. Y en cierta manera nosotros podríamos identificar como una especie de Papá Noel vasco. Pero resulta que la leyenda vasca dice que el olencero es anterior a Papá Noel. Bueno, no te más grandeza. Entonces, digamos, pareciera que Papá Noel se copió del olencero y no al inverso. Bueno, sinceramente muy apasionante, y creo que es como para seguir investigando, seguir viendo, seguir profundizando en el tema. No sé si querés agregar algo más, pero a mí me parece que está buenísimo esto. No sé, algunas particularidades del idioma que me llamaron la atención. Dale. Por ejemplo, en el alfabeto no existen ni la letra C, ni la Q, ni la B corta, ni la ñ, por supuesto, ni la Y. Entonces, digamos, por eso hay muchas palabras en el vasco que uno ve con la letra K. Por ejemplo, Iñaki, que es un nombre que vendría a ser en castellano Ignacio, como no existe ni la C ni la Q, ¿no? Es todo con K. Y otra cosa es la formación de las palabras. Muchas veces las palabras se forman como conjunción de otras dos palabras. Por ejemplo, para decir que una casa es nueva, se dice Echeverría, Eche casa, Berría nuevo. Ajá. Que incluso es un apellido, Echeverría. Sí. Bueno, significa casa nueva. Y es así, digamos, y en otras palabras se forman con sufijos que significan algo. Por ejemplo, algo tuyo, este termo. ¿De quién es este termo? Y se dice Jorgerena, de Jorge. El término ena quiere decir de Jorge. Responde a la pregunta de quién es esto, que se pregunta con el vocablo Norena. Norena quiere decir de quién es. Entonces, esto es de Jorge, Jorgerena. Está buenísimo. Y otra cosa muy singular es cómo se expresan las cifras en el idioma vasco. A ver. En vez de armar en base a decenas, como en el sistema métrico que nosotros conocemos, los números se agrupan en veintenas. Hasta el número 29 es todo igual que acá. Por ejemplo, 29 es 20 más 9, 29. Pero ya el 30 no tiene un nombre fijo, como acá, sino que es 20 más 10, se dice. Por ejemplo, el 39 es 20 más 19. Yo hacía cuando el primer curso que hice, yo justo cumplía los 60 años, cuando estaba haciendo el curso. Entonces yo hacía que hasta el día anterior de cumplir los 60, yo era un cuarentón. Sí. Porque tenía 59 años, se dice 40 más 19. Ajá. Y de repente pasé a ser un sesentón. Y bueno, y ahora que tengo 80 pasa lo mismo.
hasta tener Era 79. 60 más 19. Claro, y ahora soy un ochentón. Bueno, son curiosidades vascas, digamos, Sí, pero muy, sí. muy, muy interesantes. Que hablan de, digamos, de la singularidad de todo lo vasco, donde el idioma, digamos, es algo, un símbolo de esa singularidad. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Hablemos de los Países Vascos y, bueno, una enseñanza para mí. Nada, muy satisfecho he quedado, Roberto, me encantó. Bueno, me Y a alegro. ustedes, bueno, seguimos y espero que les haya gustado y suscríbanse, sigan suscribiéndose al canal. ¿Sí? Gracias, nos estamos viendo.